El saludo cordial, ingeniero. Mi nombre es Ana Jenny Miranda y les voy a explicar un poco sobre el ciclo Otto ideal. El ciclo Otto ideal es una aproximación teórica al comportamiento de un motor de explosión. Para un ciclo real, la forma del diagrama es similar al ideal, ya que el área del trabajo encerrada por el diagrama es siempre menor que el valor del real. Sus fases de operación de este proceso son las siguientes. Compresión, que es de A hasta B. La mezcla de combustible comprime sin intercambiar calor con el exterior, alcanzando el punto muerto superior, y ya que la mezcla se comprime, el trabajo es negativo. Adición de calor, que es de B a C. Esto se activa encendiendo la mezcla y aumentando la tensión a volumen constante. Expansión, que es de C a D. Esto se expande transformando la energía liberada en energía mecánica. El rechazo de calor, que viene de D hasta A. La presión disminuye generando calor al exterior. Las fases de operación son: admisión. El pistón baja con la válvula de admisión abierta, así aumentando la cantidad de mezcla. Compresión. El pistón sube comprimiendo la mezcla, y dado todo el proceso, se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, ya que es un proceso isoentrópico. Expansión. La alta temperatura empuja el pistón hacia abajo, realizando un trabajo sobre ello. Con todo este proceso se aproxima por la curva adiabática reversible. En el escape se abre la válvula y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la menor cantidad de mezcla fría. Gracias. Un cordial saludo, ingeniero. Mi nombre es Carol Espinosa Sotomayor y a continuación explicaré del ciclo Otto real. Primero, ¿qué es un ciclo Otto real? El ciclo real refleja las condiciones efectivas de funcionamiento del motor, es decir, el funcionamiento de una combustión interna no se realiza con exactitud, de acuerdo con el ciclo ideal, ya que existe pérdidas de presión, calor y llenado incompleto, por lo que el rendimiento es menor. Otro punto importante es cuando se presenta en un diagrama de presión y volumen, que se le denomina diagrama indicado. Además, el ciclo es abierto, por lo que se intercambia masa con el exterior durante el proceso de admisión y escape. Y por último tenemos al flujo reactivo, que modifica sus propiedades en la combustión. A continuación veremos el comportamiento del pistón teniendo en cuenta la carrera dentro del cilindro, que va desde el punto superior hasta el punto inferior. Como partes básicas tenemos a la válvula de admisión. Esta nos permite la entrada de los gases, aire y gasolina en el interior de la cámara de compresión. También tenemos la bujía, que nos genera un salto de chispa. Un salto de chispa, esta nos proporciona el sistema de encendido, y por otro lado tenemos a la válvula de escape, que nos permite la salida de los gases ya quemados al exterior del cilindro. Bueno, ahora pasamos al funcionamiento. En el funcionamiento, antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, la válvula de admisión se abre. Ya este proceso se le denomina adelanto de apertura de admisión. Luego, este se desplaza desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, aspirando el aire y la gasolina en el interior del cilindro. Y pues la válvula se cierra unos grados después de que el pistón haya pasado el punto muerto inferior. En la compresión, con las dos válvulas cerradas, el pistón asciende desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, comprimiendo la mezcla de aire en la cámara de compresión. En la explosión se produce un adelanto descendido. Esto quiere decir, la chispa de la bujía salta unos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior,
para mejorar el rendimiento del motor. En este tiempo pues se quema la mezcla que hay en el interior del cilindro y en el tiempo de escape el motor asciende desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, expulsando los gases quemados en el exterior del cilindro. Es por esto que la válvula de escape se mantiene abierta unos grados después de que el pistón haya pasado por el punto muerto superior. En este momento se tarda la válvula de admisión y se abre el momento donde se encuentran las dos válvulas abiertas. A eso le llamamos cruce de válvulas y es así como se va repitiendo este ciclo real. Como se puede visualizar en el diagrama de presión y volumen, a diferencia de un ciclo ideal a un ciclo real, se puede ver claramente que los tiempos no son perfectos, ya que ésta sufre un desfase o adelanto o retraso para realizar el tiempo determinado en cada ciclo. Un cordial saludo, ingeniero. Mi nombre es Goldie Ochoa Flores y continuaremos con el análisis de pérdidas que diferencian al ciclo ideal de real. Pues las pérdidas del motor real, ahora en la actualidad, en motores Otto, tienen un 25% más o menos de eficiencia debido a las pérdidas de resultantes. Como vemos en esta diapositiva, tenemos el gráfico del ciclo real y el gráfico del ciclo ideal o teórico. En estas dos imágenes, en estos dos gráficos, vemos cómo se diferencian, ¿no? Cómo son un tanto diferentes. Y ahora vamos a ver el porqué. Comenzamos con las pérdidas de calor, pues son representadas por la línea azul, que es esta, también se representa por la letra A. Pues debido a que el cilindro está refrigerado, para de esta manera asegurar un buen funcionamiento, hay una parte de calor que se transmite hacia las paredes y debido a ello, pues también existe una pérdida de trabajo útil. Se podría decir que en el ciclo real las pérdidas de calor son bastante sensibles y en el ciclo ideal o teórico las pérdidas de calor se consideran nulas. En la combustión no instantánea, en la imagen lo representan por la letra B, que son estas dos, y también representadas por el color anaranjado, que son estas dos. Pues en el ciclo real, a comparación del ciclo ideal, la combustión ya no sucede a volumen constante, por lo que se da un redundamiento en la línea teórica. Si el encendido sucediera en el punto muerto superior, el valor de la presión será inferior a lo esperado, por lo que es necesario realizar antes la combustión para que sucediera lo más cercano al punto muerto superior. Pero todo esto produce una pérdida de trabajo útil. En el siguiente tenemos el tiempo de abertura a la válvula de escape. Pues en la imagen se representa por la letra C, que está en esta parte. En el ciclo teórico se considera que la sustracción de calor será instantáneamente, lo cual no sucede así en el ciclo real. En el ciclo real dura un tiempo, lo cual los gases deben de salir del cilindro antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior, por lo cual la válvula de escape debe abrirse un poco antes de que se llegue al punto muerto superior. De esta manera disminuye la presión y así no presenta ninguna dificultad al momento de encender el pistón. Y todo esto provoca una pérdida de trabajo útil también. Y por último tenemos las carreras de escape y admisión. Como podemos observar en la imagen, se representa con la letra D y en el gráfico de color rojo, que es esta parte de aquí. En el ciclo real, a comparación del ciclo ideal, en el momento en el que se da la carrera de escape,
la presión se mantiene por encima de la atmosférica. Por otro lado, que se da la carrera de admisión, la presión es inferior a la atmosférica. Debido a todo esto se crea una superficie negativa que corresponde al trabajo perdido y que también se llama trabajo de bombeo. Bien, continuando con el cruce de válvulas o traslape valvular. El cruce de válvulas viene a ser el tiempo que transcurre desde la apertura de la válvula de admisión hasta el cierre de la válvula de escape, en el que ambas permanecen abiertas para que la salida de los gases de escape facilite la entrada de la mezcla. En el ciclo teórico terminarán las 4 carreras del pistón. En este punto recalcar que cada carrera del pistón corresponde a media vuelta de giro del cigüeñal, o sea 180 grados. Como se ha cumplido 4 carreras, el giro total del cigüeñal asciende a 2 vueltas completas, o sea 720 grados. Entonces, continuando con el ángulo necesario, se encuentra antes del punto muerto superior. Este se abrirá con la válvula de admisión, mientras que la válvula de escape se cerrará con el ángulo requerido, después del punto muerto superior. Obsérvese que este es el único momento en que ambas válvulas de admisión y tanto como de escape permanecen abiertas simultáneamente, y pues a todo esto se conoce como cruce de válvulas o traslape valvular. Por ende, se concluye que la finalidad del cruce de válvulas es conseguir un mejor llenado del cilindro con mezcla fresca, aprovechando la inercia de las columnas de gases, tanto de admisión como de escape. El valor de grados del cruce de válvulas se obtiene sumando el ángulo de avance a la apertura de admisión y el ángulo de retardo al cierre de escape, ambos medios en grados sexagesimales de giro cigüeñal. En la práctica no se verifica exactamente la apertura y cierre de válvulas en el punto muerto superior y en el punto medio inferior. Además, su tipo de permanencia abiertas es mayor que una carrera del pistón. Por ende, en la vida real no es exactamente verificable el cruce de válvulas o traslape valvular. Bien. Asimismo, en el adelanto del encendido o de la eyección, dado que debe ser variable en función de la velocidad de régimen del motor, este efectúa automáticamente. Un inadecuado instante de encendido en los motores causa una serie de deformaciones en el ciclo, que hacen que disminuya su rendimiento, tal como se puede observar en este diagrama mostrado. Bueno, la explicación de este diagrama es simple. Aquí se puede observar que en las aperturas de las válvulas de admisión y de escape, llamado cruce de levas o cruce de válvulas, existe un espacio medido en grados sexagesimales de giro del cigüeñal, en que la válvula de escape y la válvula de admisión se encuentran abiertas en forma simultánea. Bien, continuando con el máximo rendimiento teórico en un motor de combustión interna. Aquí un dato importante es que en el mundo real no es posible construir motores similares que reflejen estas condiciones o condiciones similares. Bien, existe un límite absoluto para el rendimiento de cualquier máquina térmica, que viene a ser el rendimiento de una máquina imaginaria perfecta, irreversible, que opera bajo el ciclo de Carnot. En el caso de motores de combustión que trabajan con hidrocarburos, podemos considerar una temperatura mínima de 290 grados Kelvin, que vendría a ser la temperatura ambiente, y una máxima de 1843 grados Kelvin. Esta combinación de temperaturas nos daría un rendimiento máximo de un 84,3%. Asimismo, la eficiencia teórica de un motor depende de la relación de compresión del motor en la cámara de combustión. Sin embargo, la relación de compresión de los motores de ciclo Otto está limitada por la necesidad de evitar la combustión descontrolada durante la compresión
Por ello, los motores modernos tienen relaciones de compresión en el rango de 8 a 11, lo que resulta en ciclos ideales en el rango de 56 a 61% de eficiencia según las fórmulas que se pueden visualizar en la imagen. En cuanto a la aplicación industrial en la realidad del ciclo Otto, podemos encontrar aplicación en motores de 4 tiempos, en motocicletas de todas las cilindradas, automóviles, botes deportivos y aviación deportiva. En cuanto a los motores de 2 tiempos, podemos encontrarlas en los motocompresores, en las motosierras y en los motores marinos fuera de borda. Bien, por consiguiente, mi persona, Michael González Romero, explicará acerca de las alternativas de mejora. En este caso nos hemos basado en el maquinado de culata. Primeramente hay que identificar las principales partes de una culata, las cuales son las válvulas de admisión y de escape, la cámara de combustión y los bordes de admisión y de escape. Para la mejora al maquinado de culata es necesario modificar y en algunos casos ampliar los conductos de admisión y de escape de manera de que todas las superficies y conductos de esta culata sean uniformes. Asimismo, la expectativa que tenemos es que la culata sea capaz de suministrar el flujo suficiente para poder llenar el cilindro a un 100%. Conclusiones. Se logró definir y conceptualizar de manera adecuada el ciclo Otto, en este caso tanto de 4 tiempos como de 2 tiempos, de manera real e ideal, de tal manera que se realizó el análisis de pérdida que existe entre ellos para poder sugerir algunas alternativas de mejora. Asimismo, analizamos detalladamente las pérdidas que genera el ciclo ideal con respecto al ciclo Otto, donde muchas veces intervienen las temperaturas y presiones. También se detalló la aplicación del ciclo Otto en la rama de la industria. Y por último, a medida de la pérdida se produjo algunas alternativas de mejora que fueron aplicadas en este caso al maquinado de culata.